Hola a todas y a todos. Soy Brais González Arribas de la Universidad de Vigo y bueno, voy a presentaros la ponencia que lleva como título Materia vibrante y agencia en el pensamiento de Jane Bennett. Bien, la concepción materialista de la realidad ha sido objeto de múltiples reformulaciones a lo largo de la historia del pensamiento. Desde Demócrito y Epicuro hasta el materialismo contemporáneo, diversas corrientes han defendido la primacía de la materia como único fundamento de lo existente. Frente a las interpretaciones mecanicistas reduccionistas, ciertas perspectivas han reivindicado un materialismo dinámico y heterogéneo, en el que la materia no se interpreta como un mero sustrato inerte, sino como un campo de fuerzas activas en constante transformación. Es en este marco teórico precisamente en el que cabe situar al materialismo vital propuesto por la pensadora filósofa norteamericana Jane Bennett, quien se nutre de autores como Spinoza, Nietzsche, Bergson, Deleuze y Latour, y que presenta una ontología en la que lo humano y lo no humano participan de un mismo tejido material interconectado. Siguiendo la tradición monista de los atomistas, que posteriormente recoge el epicureísmo griego y romano, el materialismo vital sostiene que todo lo que existe es materia, aunque ésta no pueda concebirse de un modo ni estático ni homogéneo. Como señala Bennett, inspirándose en Deleuze, la realidad es ontológicamente una, pero formalmente diversa. En ese sentido, coincide con Michel Serres cuando describe la materia como un campo inmanente y turbulento en el cual corporalidades diversas y divergentes chocan, cuajan, mutan, evolucionan y se desintegran. La materia, entonces, no se concibe como algo pasivo, sino como un flujo continuo de devenires donde las formas no son fijas ni estáticas, sino dinámicas y en constante reconfiguración. Desde esta perspectiva, los cuerpos materiales no pueden entenderse en términos de sujetos y objetos dados, sino como modos de una sustancia común. Así, lo humano y lo no humano se encuentran interrelacionados a través de una red de conexiones enteramente materiales, lo que hace que todos formen parte de un campo de interacciones común. Uno de los ejes fundamentales del materialismo vital es la idea de que la materia es activa y dinámica. Lejos de la visión mecanicista que la reduce a una sustancia pasiva sometida a leyes externas, Bennett reivindica que la materia es vibrante, idea que, decíamos, posee una larga trayectoria en la historia del pensamiento occidental, en la medida en que los ya mentados Spinoza, Bergson y Deleuze han teorizado, cada uno a su manera, una concepción de la materia como energía, fuerza o intensidad. En este sentido, Bennett afirma que su propósito es teorizar una vitalidad intrínseca a la materialidad en cuanto tal y despegarla de las figuras de una sustancia pasiva e infundida por la divinidad. Para Bennett, la materia posee un dinamismo propio que no depende de la intervención humana para manifestarse. La noción de think power, el poder cosa, que propone, da cuenta de esta capacidad de los cuerpos inorgánicos para actuar, producir efectos y generar transformaciones en la realidad. En esta línea, acepta con Manuel de Landa que la materia inanimada puede autoorganizarse, idea que se ejemplifica en el proceso de mineralización que da lugar a la aparición del hueso como una estructura material que a su vez impulsó nuevas formas de movilidad y expansión para los animales, incluyendo al ser humano. Así, la materia no solo es el medio sobre el que actúa la vida, sino un agente activo en la evolución de lo vivo. La idea de que la materia es activa lleva a una reconsideración del concepto de agencia. Tradicionalmente se ha entendido que solo los seres humanos poseen la capacidad de actuar, mientras que el resto de la realidad permanece pasiva y subordinada a su voluntad. Sin embargo, pensadores como Bruno Latour han extendido también esta capacidad a lo no humano. Según Latour, toda entidad es un actante, es decir, una fuente de acción que puede ser humana o no humana. En ese sentido se entiende como algo que posee eficacia y que es capaz de producir efectos. Siguiendo esta idea,
Bennett defiende una noción de agencia distribuida, según la cual los cuerpos actúan y transforman, inciden, en definitiva, en la realidad sin necesidad de una voluntad consciente que dirija sus acciones. Este planteamiento cabe situarlo entonces en el marco de una ontología que rechaza las jerarquías entre las entidades. Dado que los objetos no son meras construcciones humanas, ni elementos pasivos de un entorno que los humanos manipulan, sino actores, como acabamos de decir, es decir, fuerzas con capacidad de agencia propia, todas se encuentran en el mismo campo de realidad sin que pueda realizarse gradaciones legítimas, por lo menos, entre ellas. Esto abre la posibilidad de pensar un afuera excéntrico. Esto es, un mundo en el que la acción no está centralizada en el ser humano, sino que emerge de una multiplicidad de interacciones materiales entre las que se encuentran, efectivamente, las que ejerce el propio ser humano. En este contexto, Bennett recupera la noción de ensamblaje, también de Deleuze-Guattari, en este caso de Deleuze con Guattari, con el fin de aludir a las agrupaciones dinámicas de elementos heterogéneos. Esto es, composiciones que conforman la realidad. Los ensamblajes no tienen una estructura fija, ni un centro rector. En cambio, operan como federaciones de cuerpos que al interactuar generan efectos emergentes. Así Bennett entiende que cada cuerpo es un ensamblaje que afecta y que es afectado por los demás, en un proceso continuo de modificación mutua. Como señala, el proceso de modificación no está bajo el control de ningún modo en particular. Ninguno de ellos es un agente en el sentido jerárquico. Si la materia es activa y la agencia está distribuida, entonces la realidad no es el producto de un solo agente, sino el resultado de múltiples interacciones entre los cuerpos. La ontología pluralista que defiende Bennett supone entonces que las entidades nunca están ni actúan solas, sino que tanto su existencia como su eficacia dependen de la cooperación y la interferencia entre múltiples fuerzas, es decir, entre diversos ensamblajes. En este sentido, la realidad está definida por las relaciones y por los procesos emergentes que surgen de ellas. Por eso, toda entidad afecta y es afectada por otras a su vez, en un proceso dinámico de configuración, de constitución y de destitución continuas. Este planteamiento discrepa completamente de las perspectivas antropocéntricas tradicionales, en las que se privilegiaba la condición humana y su capacidad de agencia como la única instancia capaz de dar forma a lo real. En cambio, para Bennett, los cuerpos son asociaciones y asociativos por naturaleza. Ser un modo significa formar alianzas y entrar en ensamblajes. En este proceso no hay un agente supremo que determine el curso de los acontecimientos, sino una multiplicidad de fuerzas que coexisten y compiten en un campo de contingencias complejo y variable. Además, la noción de ensamblaje permite pensar la agencia no como una propiedad individual, sino como una característica emergente de las interacciones materiales. Cada ensamblaje tiene su propia historia y su propia trayectoria, y sus efectos no pueden reducirse a la suma de sus partes. La agencia del ensamblaje es, por tanto, un fenómeno colectivo, abierto y no totalizable, que desborda cualquier intento de control absoluto por parte de una entidad que domine la creación y orientación de la realidad. La filosofía posantropocéntrica de Jane Bennett resalta entonces la importancia tanto de los seres humanos como de las entidades no humanas en la configuración y constitución de la realidad, dejando atrás la concepción tradicional que entendía que la materia era inerte y que estaba a merced del actuar humano, imagen con la que se ha justificado históricamente la explotación de los recursos del planeta. En cambio, la idea de agencia distribuida permite la edificación de una nueva actitud ética y política, que permita poseer una sensibilidad hacia lo no humano que pueda propiciar, a su vez, modos de existencia más sostenibles. Para Bennett, la ontología tradicional, antropocéntrica, ha sido un obstáculo para una relación más ecológica con el entorno. Si se concibe que la materia es inerte y carente de agencia, se perpetúa la actitud instrumentalista en la que se priorizan siempre los intereses humanos,
en concreto los económicos, sobre las de entidades que no lo son. Para superar este planteamiento, Bennett recupera la noción spinoziana de conatus, entendida como el impulso de los cuerpos a perseverar en su ser. Siguiendo Spinoza, los cuerpos buscan incrementar su poder de acción mediante alianzas con otros cuerpos. Así, la posición ética de Bennett se fundamenta en mejorar las capacidades relacionales de las entidades, sean estas humanas como no humanas. En tal sentido, no se trata ya no sólo de reconocer la agencia de los cuerpos, sino de entender que la existencia es un entramado dinámico de afectos y relaciones que los incluye a todos. Este enfoque se alinea con las propuestas poshumanistas, tales como la de Rossi Braidotti, Timothy Morton y particularmente la de Donna Haraway, quienes enfatizan la convivencia y la interdependencia de todas las formas de vida como forma constitutiva de lo real, asumiendo que éste es producto de la agencia compartida entre humanos y no humanos. En tal sentido, Bennett propone una ética de la responsabilidad y una cosmopolítica, esto es, una orientación práctica en la que se fomentan las relaciones sostenibles y no destructivas con el entorno. En este punto, es cierto que resuena también el pensamiento de Theodor Adorno, para quien, pues siempre hay un exceso en la realidad que escapa a nuestras categorías conceptuales. Lo que es clave para el materialismo vital, que no busca dominarlo todo, sino aprender a vivir con lo que no se deja instrumentalizar ni reducir a los intereses humanos. Desde esta perspectiva, la ética, la filosofía práctica, no se entiende como el medio para lograr una reconciliación con la totalidad de lo real, sino en el reconocimiento de nuestra participación en una común materialidad vital. La tarea ética consiste en cultivar una percepción más aguda de la vitalidad no humana y en corregir nuestra voluntad de dominio, reconociendo que las cosas tienen una existencia independiente y un poder de agencia propias. Esto supone no sólo la necesidad de respetar lo no humano, sino lo de asumir que nuestras acciones están siempre inscritas en un horizonte y un entramado de interacciones materiales y que poseen consecuencias, muchas de ellas negativas para las frágiles relaciones sobre las que se sostiene la realidad. No obstante, Bennett también advierte que es necesario mantener una cierta diferenciación entre humanos y no humanos. Si bien su enfoque rechaza una jerarquización rígida, sostiene que la división ontológica entre personas y cosas ha servido históricamente para evitar la explotación humana y defender ciertos derechos. Sin embargo, el fracaso del imperativo kantiano de tratar a las personas como fines en sí mismas sugiere que es necesario replantear nuestras bases éticas. Para ello, Bennett propone, en un estilo que recuerda mucho a Spinoza y Nietzsche, una ética basada en la promoción de la salud y en la potenciación de las capacidades relacionales en lugar de insistir en marcos normativos inflexibles. Así, su materialismo vital no busca eliminar la distinción entre humanos y no humanos, sino redefinirla en términos de afectos, relaciones y potencia de acción con el objetivo de desarrollar formas de vida que puedan ser más equitativas y sostenibles. Muchas gracias.